Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir un día más a estos encuentros de escritura. Supongo, porque han venido, que saben ustedes que la persona que está hoy aquí presencialmente, menos mal, porque la diferencia, a mí me pueden contar muchas cosas, pero yo... Debe ser que me gusta oler a la gente o ver volúmenes, pero noto muchísima diferencia entre lo que son las pantallas y lo que es tener a alguien físicamente al lado. Bueno, él es Samir Delgado, compañero, amigo, poeta, canario, licenciado en filosofía por la Universidad de La Laguna, aunque él nació en Las Palmas de Gran Canaria. Saben ustedes que filosofía es una de esas carreras que todavía sigue estando solo en la UL, en la Universidad de La Laguna. Entre sus actividades culturales cuando estaba aquí, aparte de ser poeta, él mismo hizo muchísimas cosas. Organizaba el Festival de las Tres Orillas, en las que vino gente magnífica a Tenerife a recitar, representando a estos tres continentes. También tuvo que ver con lo del premio Almendro, con ese premio simbólico para todo el recorrido poético de algunas personas que recuerdo. Creo que el último año fue Isabel Medina, si no recuerdo, quien lo recibió, si no recuerdo mal. Está diplomado en literatura mexicana contemporánea. Bueno, de aquí saltó a Cuenca y allí también desarrolló una enormísima labor cultural. De hecho, entre otras cosas, supongo que los poemas de Sobel están cogidos de ese Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca, que es maravilloso. Y se trajo a gente para acá también, o sea, siempre intentando barrer para casa en este sentido. Y después se nos fue para México, y ya nos contará qué está haciendo ahora allí, porque seguro que está revolucionando también muchísimas cosas, pero aparte de hacer cosas allí, sigue haciendo aquí. Está metido en un proyecto con dos poetas también canarios, Acerina Cruz, que vive en Gran Canaria, y David Guijosa, que siendo canario vive en Suecia, pero entre los tres tienen un proyecto muy interesante que tiene que ver con el turismo y con el turismo en Canarias, que se inició hace ya tiempo, pero que sigue dando el proyecto, entre otras cosas, como resultado libros de poemas, pero no solo libros de poemas. Bien, el libro que presenta él hoy, y digo él porque realmente yo lo acabo de coger, o sea, no lo he visto antes, aunque sí sé de qué va porque Samir me lo escribió. Fue un libro ganador del 25º Premio Tomás Morales en el año 2019 y de hecho está editado por la Casa Museo Tomás Morales y por el Cabildo de Gran Canaria. El libro lleva por título Pintura número 100 y está basado, inspirado y hecho en forma de homenaje a una serie de pintores, el principal y al que le dedica todo el libro es a César Manrique, que el libro dice a César Manrique in memoriam 1919-1992, pero hay otras partes en las que los poemas surgen de cuadros de otras personas, entre otras, por ejemplo, de Sobel. Hay algo de fotografía en el libro, poca para mi gusto en el sentido de ver cada poema, pero como saben ustedes, los libros ilustrados son carísimos. Muy buenas tardes, Samir, muchísimas gracias por estar aquí, compañero. Y bueno, cuéntanos del libro, cuéntanos de ti, ¿qué estás haciendo ahora? Muy bien, muchas gracias, Izaskun. Para mí es un privilegio estar aquí en los Diálogos de Escritura, que organiza la Librería de Mujeres en este espacio, TEA Tenerife, Espacio de las Artes, y agradecer a todos y a todas su presencia en esta tarde, pues de lo que queda de abril, ¿no? Y bueno, pues estoy muy contento, estoy recién llegado de Lanzarote, justamente, de visitar La Graciosa por primera vez, o lo que queda de La Graciosa, pero la verdad que satisfecho por regresar a las islas y reencontrarme con amigos, con poetas, con artistas, con familia. Estando fuera todo se ve distinto y uno entiende la radicalidad necesaria que es precisa
en la escritura, en el amor, en la vida, porque pasan los años, dejamos de ver seres queridos y uno entiende que si vamos a dedicarnos a algo tiene que ser con plena conciencia y sin vuelta atrás, ¿no? Yo creo que ya los procesos de escritura son imparables. Yo estudié filosofía, como bien comentaste, en La Laguna. Tuve suerte de haber sido todavía alumno de profesores emblemáticos, ¿no? Como Antonio Pérez Quintana, Ángel Moyá, José Luis Escotado, José María Chamorro, Margarita Santana y otros y otras. Y ahora ya no es una licenciatura, ahora ya es un grado de humanidades. Y eso, bueno, pues todo esto de la escritura empezó pues a caballo, ¿no? Entre el amor y la lucha. Yo provengo de una ciudad turística internacional que es San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria. Mi padre es libanés, emigrante de la guerra civil, mi madre es tinerfeña del macizo de Anaga, y empecé pues a comprometerme con las humanidades, con los ideales de la izquierda, allá por finales de los 90, en mi generación, que fue la última que estuvo en la Facultad de Filosofía, arriba en el campus central. Había un amigo que luego se fue a Chiapas, que me he vuelto a reencontrar con él, un amigo anarquista, ¿no? Que me inició en la toma de conciencia política, pegando carteles contra el encarcelamiento de Mumia Abu Jamal y en favor del ZLN, ¿no? Y yo tenía pues 19 años, estaba compartiendo los últimos meses prácticamente de un tío que había vuelto de Barcelona, era homosexual, enfermo de SIDA, y eso marcó para siempre pues mi toma de conciencia de la vida, alejado ya pues de los turistas, de las playas, de esa burbuja, ¿no? Virtual, ficcional del monocultivo. Y aquí en Tenerife fue donde desperté pues, a la literatura, motivado por esos estudios de filosofía. Y recuerdo además, Izaskun, que estaba trabajando en una arepera para ganarme el sustento, para pagar las tasas académicas. Y Isaac de Vega iba mucho por esa calle, por Heraclio Sánchez. Y un día tomó algo ahí, iba acompañado de otro amigo que le dijo, mira, este chico lee, ¿no? Y el viejo me miró a la cara, ¿no? Yo le miré a él. Todavía no había leído mucho de Isaac de Vega, el fetasiano, ¿no? Más emblemático, junto con Aros Arena, y me dijo, te salvaste, ¿no? Yo no entendí muy bien a qué se debía esa profecía, ¿no? De que me salvé. Y yo, sí, gracias. Y bueno, pasado el tiempo, pues entendí, ¿no? Lo que decía el viejo, de salvarse gracias a la escritura, gracias a la lectura. Antes de escribir hay que ser lectores, lectoras, porque hay que romper con cierto circuito de pensamiento y de obligación cotidiana que decía Ernst Junger, ¿no? El sistema moviliza las vidas, ¿no? Nos desplaza, nos desarraiga de nuestro propio yo y estamos sometidos a la producción, al consumo, a unas relaciones sociales competitivas, individualistas. Y me acuerdo empezando con 19 años, ¿no? En casa de mis padres todavía, pues se iban a dormir, yo encendía una vela en mi habitación y me ponía a escribir en unas cuartillas blancas bajo el auspicio de Gustavo Adolfo Bécquer, que luego no lo volví a leer más en mi vida. Soy anti-beckeriano, entre comillas, ¿no? Todo siempre entre comillas. Y bueno, pues así empezó la escritura y las revueltas estudiantiles de comienzos de siglo, todos recuerdan, ¿no? La famosa Law, las leyes de Aznar, que luego se conjugaron con las luchas contra la guerra de Irak, y me vinculé a muchos movimientos juveniles, identitarios, contestatarios, plataformas ciudadanas, manifestaciones por doquier. Creo que estaba abocado a la extrema pobreza, porque pues, no provengo de una familia, mi padre inmigrante, vendía manteles a los turistas en el sur, y mis abuelos campesinos de Anaga, campesinos de los años 50, ¿no? Que fueron desplazados a Santa Clara, aquí en el barrio de Ófera, en Santa Cruz. Y entonces, pues, de algún modo la literatura, la filosofía me salvaron, ¿no? Y así empezó todo. Ese es un fenómeno, Samir, que yo observo que se da cada vez con más frecuencia. Se da en tu generación, se dio antes,
pero ahora también en gente muy joven se está dando ese origen, digamos, humilde, que es la forma un poco bueno, elegante de llamarlo, pues ese origen de clase obrera, incluso de pobreza, y cómo la lectura tenía razón, sí. Don Isaac de Vega te salva, y nos encontramos fenómenos como ahora el de Andrea Abreu, que supongo que leíste, o no sé si tuviste oportunidad de leer no su novela, sino un artículo que sacó recientemente en El País, que justo habla de lo que dices tú, ¿no? De ese paraíso ficticio. De hecho, creo que el título es Si esto es el paraíso, y habla de cómo ese monocultivo de lo que es el turismo, a lo que tiene detrás es a trabajadores y trabajadoras en condiciones pésimas, y a niños y niñas sin acceso a determinados niveles culturales, y esto estamos hablando ya después de bastantes años de la democracia, y cómo la lectura y la escritura y el compromiso de escribir también sobre esas cosas está salvando en ese sentido algunas generaciones, y está haciendo llegar al público una idea de Canarias distinta, ¿no? Que es en parte ese compromiso que tienen ustedes con el proyecto de lo del turismo, ¿no? Ver que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese proyecto, porque además estás tú ahora mismo en México, a Serina que sigue aquí, y David, que lleva ya bastantes años en Suecia, ¿no? Sí, Izaskun, muchas gracias. Sí, desde luego, a fin de cuentas, la identidad de las islas siempre ha sido una dialéctica entre lo nuestro y lo otro, ¿no? Entonces, muchos escritores y artistas foráneos, véase Unamuno, Alexander von Humboldt, Michel Houellebecq, Eugenio de Andrade, muchos otros, Olivier Stone, no sé, muchos, ¿no? Han escrito y han hablado sobre sus estancias en las islas, y nuestra identidad es depositaria de esa mirada del otro. Nosotros construimos nuestra propia identidad en función de nuestra propia alteridad. Necesitamos ser alteridad para poder tener identidad, para que se nos pueda leer, ¿no? Y nosotros poder leer desde nuestra propia alteridad al otro, que tiene su propia identidad. Yo creo en el mestizaje, creo en el metabolismo de las culturas. Lo decía el propio Derek Walcott, ¿no? A propósito del premio Nobel, los habitantes de las islas no necesitamos la nostalgia del colonizador sobre el pasado. Dice, porque nuestro origen es el futuro. Nuestro origen es el futuro. Ya somos ancestros del futuro. El mestizaje, la tricontinentalidad de las islas y la ciudad turística, pues fue el monocultivo que nos tocó vivir. La idea del proyecto Leyendo el Turismo ha sido dar testimonio de las vivencias de los escritores nacidos en la ciudad turística, que no tuvimos a lo mejor un abuelo cerca, que no tuvimos conocimientos de la realidad de las islas, sino ya tardíamente. Yo recuerdo que hasta los 17 años, 16, 17 años, no estuve en un colegio con gente canaria. Yo estaba en un colegio que se llamaba el Liceo Canario por aquel entonces, y los niños eran islandeses, marroquíes, del Estado español, de muchas procedencias, ¿no? Uno de mis mejores amigos era mallorquín, y gallegos, ¿no? Que eran con los chicos con los que ellos celebraban los cumpleaños, eran gallegos, ¿no? Entonces, es una identidad, la mía, de la infancia, pues muy marcada por esa simbiosis y por ese crisol, ¿no? de experiencias donde el turista era tu vecino. Entonces, pues este proyecto ha sido pionero, estamos muy contentos. Se publicó un libro en 2014 en la editorial Amargor, Planeta Turista. Ahora estamos en conversaciones con el Gobierno de Canarias para celebrar el 10º aniversario con la publicación de un libro de reseñas y artículos de muchos colaboradores y colaboradoras del proyecto, además de un Planeta Turista 2.0, y vamos a estar este año pues a bombo y platillo favoreciendo pues este discurso interdisciplinar sobre la ciudad turística tan necesaria, porque además creo que Canarias es pionera en el monocultivo turístico. Lo que está sucediendo en Cabo Verde ahora mismo ya pasó aquí hace mucho tiempo, y creo además también, como sucede en el Caribe, que decía Antonio Benítez Rojo, ¿no? Un teórico cubano que se fue de la isla, pero que siempre estuvo comprometido con el pensamiento marxista. Tiene un libro que se llama La isla que se repite, ¿no? Y habla de que el origen del capitalismo no fue, como decía Carlos Marx, en el auge de la industrialización europea,
sino que el origen del capitalismo proviene de, de las flotas y de los monocultivos de caña de azúcar del Caribe, ¿no? Ahí fue el origen de la acumulación de capital y de la extorsión de las materias primas y de la explotación de las gentes de aquellos lugares con vistas a enriquecimientos de monopolio, ¿no? Que era la corona de Castilla. Entonces, creemos que pues, reflexionar sobre el turismo no solo es en Canarias, sino también en otros territorios. Y por eso pues, ha tenido muy buena acogida entre autores y autoras de otros lugares. Tenemos contactos con puertorriqueños, que también pues, hay alguna poeta que tiene libros dedicados a la mirada desde lo endógeno y respecto al turista. Y muy contentos con esta experiencia, además de un dossier que tenemos del proyecto de hace 10 años, donde atesoramos pues, poemas de gente tan variopinta como Nicanor Parra, como Thomas Transtromer, y muchos otros, ¿no? que incluso hay un poema de Günter Grass sobre las playas de Normandía, que es bellísimo. Günter Grass, además, que en sus últimos años de vida estuvo vinculado a La Palma, y donde pues, el factor del turista, que es el ciudadano global, en la escala evolutiva, ¿no? Pensamos que hay una clase turista, ¿no? Que es devoradora de paisajes y engullidora de territorios. Entonces, creemos además, esa es un poco mi opinión, ¿no? En mi proyecto de final de máster en la Universidad de Castilla-La Mancha, bajo la tutoría de un filósofo valenciano que se llama Vicente Jarque, pues me aventuré en un proyecto, ¿no? Que era investigar el turismo de masas a través de sus poemas y de sus cuadros, ¿no? Como por ejemplo la teoría de Walter Benjamin, ¿no? Que leyó El capitalismo en Baudelaire y utilizaba convoluts, que eran como documentos, ¿no? Documentos de cualquier materia, de cualquier procedencia, que fueran la empiria, ¿no? La justificación práctica de una teoría. Entonces, pues hago un balance de mi proyecto de tesis de maestría sobre justamente poemas de Manuel Padorno, de Andrés H. Robaina, autores y autoras de otras procedencias, de otros territorios donde también el turista aparece como una especie de ectoplasma, ¿no? que deviene como imagen prototípica del ciudadano del mundo, como digo, devorador de paisajes y habitante de códigos de barras, en un simulacro total, ¿no? De la experiencia, donde cada vez es menos posible la experiencia, y un montón de cuadros de artistas de muchas procedencias también, donde se ve, ¿no? la ciudad turística. Y la idea es teorizar sobre la posibilidad de una estética post-turística. Ya después del turismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo reconducir la narrativa y la poética cuando ya todo está vendido, ¿no? Cuando ya todo pertenece a los códigos de barra, a los resorts hoteleros, a la especulación urbanística, al deterioro medioambiental? Se da el caso además de que en Canarias pues, creo que hemos sido testigos de una de las barbaries del siglo XXI que han sido la arribada de pateras de ciudadanos africanos a Canarias, donde se han visto imágenes, ¿no? De turistas desnudos haciendo topless, ¿no? y viendo llegar una patera de ciudadanos africanos. Creo que esas imágenes pues son paradigmáticas del caos, ¿no? Y el desorden que predominan en esta sociedad tardocapitalista, y donde, pues como decía Bertolt Brecht, ¿no? Las injusticias tienen nombre y dirección. Y yo creo que el papel del escritor, de la escritora, del artista, desde una perspectiva multidisciplinar, pues sigue siendo la de reconstruir el mundo necesariamente a través de la poesía, a través del arte, y por eso pues lo fundamental de que permanezcan las librerías, los circuitos de intercambio cultural, lugares como el TEA, que son, lo dije el otro día en el CAM, ¿no? En el Centro Atlántico de Arte Moderno en Las Palmas. Los museos son espacios para nuevas ciudadanías, porque se está perdiendo en los procesos de socialización justamente pues ese halo de contacto directo con el aura de una obra de arte, ¿no? con un espacio de cultura, ¿no? Estamos cada vez más vinculados a la lógica mercantil del trato cotidiano, donde todo se compra, donde todo se vende, donde nuestro celular ya es una prótesis de nuestro propio yo, y donde la relación con el mundo está absolutamente codificada por una lógica binaria de compro y produzco, compro, produzco,
Y creo que solo el arte y la literatura nos van a salvar a fin de cuentas, porque también a fin de cuentas pertenece a la propia originalidad de la condición humana, que es la expresión, la trascendencia de nuestro yo, la búsqueda de horizontes, la búsqueda de la verdad, de lo justo y de lo bello, ¿no? Como decían los filósofos griegos. Sí, realmente acabas de recordarme muchísimo a Marta Sanz, que es una escritora magnífica y además una amiga maravillosa, que siempre defiende esa necesidad del compromiso político y social de la creación, ya sea literaria como en su caso, en el tuyo, ya sea visual, ya sea de cualquier otro tipo, y de hecho llega a afirmar en una de las últimas entrevistas sobre Pequeñas Mujeres Rojas que la literatura no solo refleja la realidad y la crítica, sino que esperamos que pueda llegar a cambiarla, a crear nuevas realidades a partir precisamente de las acciones. Yo creo que esto tú siempre lo has considerado porque siempre has estado metido en acciones artísticas con el afán de producir cambios, no solo de la crítica necesaria, por supuesto, sino de producir cambios, de ese salvarse gracias a la creación humana. Y también me ha recordado mucho a Iris Murdoch, que era filósofa, sí, pero también escritora, y que decía que los humanos y las humanas en realidad no nos distinguíamos por el hecho de comunicarnos verbalmente, etcétera, sino por la capacidad de imaginación. Ella decía que lo que nos diferenciaba del resto de los seres vivos es que no nos limitábamos a conocer lo que hay, sino que podíamos imaginar otros mundos posibles, ¿no? Y eso, esperemos que esos mundos también se hagan realidad. Tú ahora también, Samir, estás metido detrás del proyecto Trasdemar, o sea, tú estás como en todas partes, ¿no? Más o menos, sí. Sí, Izaskun, bueno, pues esa jiribilla, ¿no? Que me gusta mucho del concepto. Ponte el micro porque si no, no se oye. Esa jiribilla que dice el ángel de Lezama Lima, ¿no? El ánimo y el ímpetu pues, de estar vinculado a procesos de creación contestatarios. El proyecto, bueno, la revista Trasdemar está dirigida por Ramiro Rosón, escritor tinerfeño, aquí presente, compañero poeta, que pues hemos coincidido en el tiempo y en el espacio, aunque él estaba recién llegado de Ecuador, como un canario más, ¿no? que viaja a América, y coincidimos con la emergencia sanitaria en la necesidad de solicitar pues, algún apoyo para poner en marcha un proyecto de revista ante la vacante y la ausencia de proyectos de revistas en Canarias, donde siempre ha habido un solar inmenso, ¿no? de posibilidades de estos vectores de la cultura y de la literatura de cualquier sociedad. Y bueno, pues el proyecto está teniendo muy buena acogida. Ya pues estamos en vísperas, ¿verdad?, de hacer el anuario, convocar un premio internacional, con además el auspicio y el apoyo de una editorial neoyorquina que va a vehicular los proyectos premiados en el panorama latino, hispano de Nueva York, y también aquí, obviamente, porque daremos un circuito entre todos estos archipiélagos. Y bueno, el proyecto está teniendo muy buena acogida, cerca de 300, 400 visitas diarias, y vamos con el corre-corre, ¿no? Porque nos escribe gente cubana, tanto de dentro como de fuera de la isla, para participar, y a veces no hay, nos vamos turnando, ¿no? Nos vamos turnando, ¿no? en el timetable de la revista, y creo que como muchas otras revistas pues van a tener su acogida, su desenvolvimiento, y esperemos que, pues que no sea un canto de cisne, ¿no? Porque sí hay una conciencia desde los manifiestos que hemos publicado en la revista de que estamos en una situación de irreversibilidad, donde los contenidos canarios en las instituciones académicas siempre son deficitarios, donde la existencia de librerías son casi aldeas galas de resistencia y de pundonor, ¿no? Para que el circuito de la literatura se mantenga vivo. Y estamos ante una hecatombe total de analfabetismo generalizado, ¿no? Donde la capacidad cognitiva, yo soy docente en México y me doy cuenta, ¿no? de las nuevas generaciones, el sistema teledirigido de los patrones de conducta y los roles de participación y de representación sobre la realidad están ya muy atenazados por esa lógica aplastante, ¿no? del capitalismo global,
no tiene otro término, y estamos en una resistencia casi de conflagración espiritual, ¿no? Donde hay que defender a capa y espada la producción lírica, narrativa, estética de un territorio, porque si no acabamos siendo engullidos por el propio escaparate turístico, porque además lo hemos notado mucho, ¿no? Cuando decimos que hay una revista canaria donde queremos que alguien participe, dicen, pues, y ahí tienen revistas, ¿no? A veces todavía se tiene esa imagen de Canarias como lo que se ha vendido en los últimos 30, 40 años, ¿no? De forma absolutamente falta de responsabilidad institucional, ¿no? Donde todo ha sido vender hamacas, vender hoteles, ganar cuotas de mercado y de divisas, y donde prácticamente existimos en el mundo como un lugar de sol y playa. Entonces, ¿cómo combatir desde la escena cultural esa neocolonización, ¿no? Pues yo creo que gracias a las librerías, gracias a los espacios de encuentro cívico, que son los foros de debate, que son los congresos, que son las instituciones culturales, y el panorama literario, que a decir verdad, allá en México, por ejemplo, Izaskun, es un panorama muy florido, hay muchísimas editoriales, yo tengo, por ejemplo, este sábado, tengo una conexión con la Guagua Poetry Festival de Boston, que son casi todos gente latina en Boston. Tengo otra lectura en Chile, un festival de Atacama con gente latina también, pero se convoca con conexión con México. Entonces el panorama hispanohablante de los procesos de creación literaria es maravilloso. Y aquí, pues visto desde fuera, todavía estamos un poco con los ciertos esquemas rígidos, ¿no? de perseverancia estética y de ciertos grupos de competitividad, ¿no? Entonces yo, pues me gusta mucho Padorno y me gusta mucho Sánchez Robaina. Creo que es muy interesante y apasionante leer a Josefina Pla y a Cecilia Domínguez Luis, ¿no? Es decir, una vertebración de la literatura canaria desde una pluralidad, desde una diversidad, y sobre todo también es un toque de atención, ¿no? Debemos de ser respetuosos con la existencia del otro y no practicar pues ciertas lógicas tóxicas, ¿no? de maledicencia, de intereses o tráfico de influencias. Entonces todo eso creo que va a quedar en el pasado, y ojalá en el futuro inmediato pues disfrutemos de un panorama literario que no debe de estar dividido en provincias ni tampoco en escuelas literarias. Y bueno, pues creo que tenemos una riqueza maravillosa, 5 siglos de literatura, y además también que como muchos otros lugares somos un archipiélago visitado y tenemos una conexión directa pues con otras latitudes, y creo que las aspiraciones cosmopolitas y universales de las vanguardias en Canarias siguen estando vigentes. Totalmente de acuerdo, Samir. Ojalá ese deseo se haga realidad. Efectivamente son ya 5 siglos prácticamente para 6 de creación autóctona, de creación en las islas, y ojalá el esquema de escuelitas y de grupúsculos deja de ser el que vertebre y haya un respeto al otro y a la vez un deseo de que la creación canaria se conozca dentro y fuera de Canarias, porque ni siquiera dentro, tú lo dijiste al principio, siguen siendo los contenidos reglados escolares todavía muy pocos y se trabaja muy poco sobre nuestra tierra en general y sobre el tema literario, plástico, etcétera. Así que espero que el deseo se haga realidad. A quienes no conozcan la revista Tras de Mar, les invito a visitarla por las redes, porque tiene ya muchos números publicados y hay muchísima poesía de extraordinaria calidad dentro de esos números. Y vamos ya a pintura. Solo una pregunta, veo que tiene 6 partes, empiezas por el sueño, pero ¿por qué número 100? ¿Por qué la pintura número 100? Sí, muchas gracias, Izaskun. Bueno, el libro es un libro de homenaje a César Manrique. Son cerca de 60 piezas del artista lanzaroteño y sigue la lógica de escritura de un proyecto vital que he asumido con mucha perseverancia en los últimos años, que es la éfrasis,
que es una técnica literaria que proviene de los griegos, que trata sobre la narración o la explicación de un cuadro, ¿no? De una pintura. En las primeras éfrasis, por ejemplo, el escudo de Festo, ¿no? En la Ilíada, ¿no? La descripción del escudo como obra de arte, ¿no? He leído cosas muy interesantes de William Carlos Williams, poemas sobre Bruegel, Alberti tiene una gran cantidad de poemas dedicados a la pintura. Entonces, pues esta motivación de escribir sobre pintura me surgió pues hace ya 10 años, en el 2010, 2011, estaba yo recién regresado de Cuba, en el libro Banana Split. Recuerdo que se incluyeron, creo que 3 poemas, uno al souvenir de París, de Oscar Domínguez, otro poema dedicado a los riscos de San Nicolás, de Jorge Oramas, y el otro a un cuadro de Juan Hernández, ¿no? De la generación del 70. Entonces he ido autoanalizando por qué esta motivación de escribir sobre pintura, y tal vez tiene que ver con mi atracción, ¿no? por las artes plásticas. Recuerdo que cuando era muy muchacho, ahí en el sur, había un cuadro de Braque en la recepción de los apartamentos donde mis padres tenían nuestro domicilio familiar, y siempre me llamaba la atención ese cuadro tan extraño que estaba ahí en recepción, que luego descubrí que era de Braque. Y andando el tiempo, después de la licenciatura de filosofía, donde los contenidos relacionados con la estética y con la teoría del arte me eran muy motivantes, pues han ido surgiendo varios libros: Geografías circundantes, dedicado a Manuel Millares, Jardín seco, dedicado a la pintura del hispano-filipino Fernando Sobel, la editorial Bala Perdida. Hay algunos antecedentes, como La isla que habita en los cuadros, que tiene cerca de 40 pinturas de gente como Bruno Brandt, de Vic Penfold, de Alochinsky, no sé, de Felo Monzón, ay, se me fue ahora nuestro querido artista Juan Hidalgo. O sea, es como muy Mario Pinto, ¿no? Escribir sobre pintura y sobre arte. Y este de pintura número 100, pues mira, es el único cuadro de César Manrique que hay en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que fue además el museo, como decía el director del MoMA, ¿no? De Nueva York, cuando estuvo allí en los años finales de los 60, se inauguró en el 66, dijo que era el más pequeño y bello museo del mundo. Si no han ido, se los recomiendo. Son las Casas Colgadas, que es una arquitectura de origen árabe, en un lugar como Cuenca, en Castilla-La Mancha, que tiene todo el imaginario quijotesco. Y allí yo pues renací después de abandonar las islas en 2013, que también está, por cierto, el libro de Galaxia Westerdahl, que fue un libro escrito en la playa, literalmente me pillé un catálogo del museo y lo descuarticé con una tijera, quedándome con cada cuadro. Y cada día me iba a la playa y me llevaba un cuadro, ¿no? Y fui escribiendo el poemario, que luego recibió el premio Luis Feria. Y yo andando en Cuenca, casi en una situación de extrema pobreza, y me llegó un premio desde la laguna, y era como diciendo, qué suerte, ¿no? Y qué simbólico, ¿no? Justamente despedirme de las islas a través de la escritura sobre pintura. Entonces hay una nostalgia del aura de la pintura. Hay una búsqueda de esa relación fenomenológica, ¿no? Que se da entre un cuadro y nosotros. Nosotros damos vida al cuadro cuando lo miramos, y el cuadro tiene una lógica temporal que no es el del reloj, que no es el de las cosas para la mano, sino que es el de los colores, el de las formas, ¿no? La imagen como referente sígnico y simbólico del propio proceso de antropogénesis. Nos hacemos en función de imágenes, construimos nuestro mundo en función de imágenes. ¿Qué imágenes pueden sobrevivir que no estén atenazadas por la lógica perversa del todo se ve y todo se compra? Tal vez el arte sacro, para quienes tengan vocación de fe, tal vez el arte moderno, contemporáneo, que tiene pues un aura especial porque reconstruye y deconstruye la realidad y nos ofrece otras perspectivas. Entonces he escrito este libro sobre César Manrique, como el que se hizo sobre Sobel o sobre Millares. Ahora hay otros en curso. Tengo mucho entusiasmo con un nuevo libro sobre Antonio Saura. Casi me he propuesto hacer un proyecto escritural sobre la abstracción, como ese paisaje de la transición democrática inacabada,
siendo yo además nacido en el año 78, en el año de la Constitución Española, es una especie de rebeldía, ¿no? de reescribir impresiones, experiencias, relecturas de la abstracción española como un modo de manifestar pues, otros espacios de relación, otros espacios de interpretación, otros espacios de comunicación. Y el libro de César Manrique surgió después de regresar de Nueva York. Había andado yo por Lexington Avenue, que era un lugar donde tuvo él una residencia, y después de haber estado visitando el MoMA y el Guggenheim, todo el mundo con un celular, sacando fotos a las obras de arte, ¿no? Y pues pensando sobre qué escribir a continuación, después del libro de Sobel, que también fue escrito desde la nostalgia mexicana de Castilla-La Mancha. Yo creo que son procesos vitales, ¿no? De necesidad de mantener el aura y de dialogar con él. Y hay muchos recuerdos en el río castellano que hay en los cuadros de Sobel, y hay muchos recuerdos en el dolor de la insularidad en las arpilleras de Millares, y hay muchos recuerdos también en los paisajes volcánicos de César Manrique. Entonces el libro fue un proyecto total de lectura de la obra de César, donde estando ahora en Lanzarote me di cuenta, ¿no?, de cómo escapar a la imagen de César Manrique, que ahora son empresas de alquiler de coches. Porque además me di cuenta, ¿no?, en el aeropuerto de Guasimeta, lo primero que te ves de César es una publicidad de una empresa conocida de alquiler de coches, ¿no? Entonces eso me hace pensar que los libros son barricadas contestatarias, ¿no? Y son modos de reclamar el derecho a la experiencia que nos arrebata el bioconsumismo. Todos los ciudadanos pueden escribir un libro sobre sus experiencias de una pintura o de una experiencia estética cualquiera, ya sea un paisaje o un cuadro, ¿no? Aunque también lo he dicho en alguna ocasión, creo que ya los únicos paisajes que nos quedan son los de la pintura, porque los paisajes otros, o de siempre, son los del escaparate turístico global, y donde nuestra forma de mirar, lo decía John Berger, ha mutado. Ahora nuestra forma de mirar es televisiva, es una forma de interpretación de la realidad bajo la lógica de la pantalla y del simulacro, ¿no? Es una perspectiva diferida. Y me di cuenta además también, pues ahí andando por esos mundos del casco antiguo de Cuenca, de que esto también lo decía Jordi Duberman, ¿no?, que las pinturas, las imágenes son como fantasmas, ¿no?, que aparecen y que mantienen su vigencia política, ¿no? Y pues me di cuenta de que podía escribir sobre pintura igual que antes los poetas hablaban de amor o de libertad o del destino, ¿no? Y me propuse pues este proyecto, y el libro surgió pues en un proceso de escritura en mi casa mexicana. Tengo un patio con un tabaquero donde vienen muchos colibríes por la mañana, y ahí estuve varias semanas, no sin polémica familiar, pegado al ordenador, escribiendo el libro sobre César Manrique. Se llora, se sufre, se padece, y al final pues el producto tuvo un desenlace pues muy interesante, que fue el premio Tomás Morales, del que me siento muy orgulloso, y además pues es una 25 edición, y eso pues dice mucho, ¿no?, de un galardón literario que estoy seguro de que continuará compartiendo pues ese premio con otros autores y autoras de las islas muy interesantes, muy relevantes de otras generaciones y de la mía propia. Y entonces pues el libro tiene esa referencia al título Pintura número 100, que es el único cuadro que había de César Manrique en Castilla-La Mancha, y que yo visitaba casi todas las semanas, o por lo menos dos veces al mes, porque allá en Cuenca teníamos el proyecto del Tren de los Poetas. Llegamos a tener cerca de 30 autores y autoras de 30 nacionalidades, porque casi nunca repetíamos. Como estaba Madrid al lado, pues siempre que venía un poeta me llevaba a la gente ahí al museo, ¿no? ¿Te acuerdas, Andrés? Que Andrés Delgado, ¿no?, artista aquí presente, también anduvo por Cuenca haciendo su exposición, y él fue uno de los invitados a visitar el museo, ¿no? En alguna ocasión fuimos juntos. Qué importante es la presencia del artista canario en el exterior. Y entonces pues ahí está el libro, y la verdad que muy contento de haberlo presentado en Gran Canaria. Ahora fue en Lanzarote, y tenía que venir pues de forma obligada y deseada aquí, especialmente contigo, con los diálogos de escritura, que me parece que es un proyecto magnífico. Y oye, me gustaría participar y pues poder presentar a los amigos y amigas de Tenerife pues este libro, que es un homenaje al artista lanzaroteño, al demiurgo
del artista canario que fue combatiente frente al desarraigo y la muerte terminal de los paisajes, que tuvo un desenlace fatal en un accidente automovilístico. Incluso hay un poema dedicado al BMW, ¿no? El BMW famoso que él pintó. Y ahí pues una lectura de todo el universo manriqueño en clave literaria que prosigue esa estela de la escritura relacionada como la pintura, ¿no? Con la pintura. Bueno, Samir, yo presupongo, por la cantidad de teclas que has tocado, que las personas presentes querrán hacerte preguntas, sí. Pero antes, si no te importa, yo me gustaría leer el poema que lleva por título el título del libro, es decir, claro. Pintura número 6, y creo que 100, perdón, y creo que nos gustaría que tú eligieras algunos para leer y después ya damos paso al público, porque es que has tocado muchísimas cosas. Sí. Solo con la nostalgia podríamos estar varios días hablando, y con esos ires y venires tuyos, y con los colibríes también, bellísimo elemento de la naturaleza, ¿verdad? Huitzilipochtli. Sí, tenemos, como dije antes, 6 partes, y en la segunda parte, que se llama La pintura, el poema que cierra la parte es justo esta pintura número 100, y dice: la yema sulfúrica aborigen guanche de la capital ontológica, con efluvios candeales, lanzarotea la crudeza germinativa del incendio insular en el sueño eterno de Alfonso VIII, con la profecía de bengalas en el derrame volcánico número 100. Las manos de César encienden el lenguaje secreto de la noche de un bosque en las estrellas. Creo que a César le hubiera encantado, porque, las manos de César encienden el lenguaje secreto de la noche, de un bosque en las estrellas. Me parece bellísimo. Gracias, Izaskun. Samir, elígenos algunos poemas para... Muchas gracias. Voy a poner las gafas a ver si me deja, porque me siento como que ando buceando, porque se me empañan. Dicen un líquido milagroso que hace que no se empañen, pero no lo he comprado todavía. Entonces llevo con las gafas empañadas como un buzo, ¿no? En todos los eventos siempre con las gafas Kitty Pong. Y bueno, antes, solamente en 45 segundos, antes de seleccionar pues algún poema, hay una lectura que para mí fue providencial, que quiero compartir con el público, porque además estamos en el TEA, que tiene que ver mucho con la idea de los museos y de la importancia de la lectura y de la escritura. En una travesía entre Candelaria y Santa Cruz de Tenerife, me detuve en un transbordo de las guaguas, en un mercadillo en Candelaria, y pues no tenía nada que leer, y llevaba pues unos pocos euros en el bolsillo, y había alguien que vendía pues un reloj roto, unos zapatos viejos y un libro, ¿no? Y dije, ¿qué libro será ese, no? ¿Y cuánto costará? ¿Cuánto cuesta? 1 euro. Y vi que era de Hugo von Hofmannsthal, el poeta austriaco, y me lo llevé. Entonces, hay veces en las que parece que el destino, ¿no?, tiene algo para nosotros. Me fui leyendo ese libro y me cambió la vida y la forma de entender muchas cosas, ¿no? Y lo resumo muy brevemente porque tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Hugo von Hofmannsthal, que había viajado toda su vida como escritor, había estado en muchos lugares, siempre añoraba un caño de agua de un lugar llamado Gerhafstetten, el caño de agua de su infancia, que le recuperaba las imágenes del ensueño, de la infancia y demás. Y siempre que bebía agua en un lugar alejado, se acordaba de Gerhafstetten. Y le cuenta a un amigo en este texto que se llama Las cartas del que regresa, que había regresado, pues estaba en Alemania, en Austria, en una ciudad, no sé si era en la propia Viena, y él intentaba recuperar, ya el caño de agua era imposible porque había desaparecido, pero intentaba recuperar la imagen de sus paisanos, ¿no? Y veía que todo el mundo estaba pendiente del dinero, hablando de negocios. Entonces él decía que se sentía desarraigado en su propia tierra y que necesitaba volverse a ir. Y estaba muy enfadado, ¿no? Y entonces le sucedió algo. Entró sin querer, en un compás de espera de unas reuniones, en un pequeño museo. Y en ese pequeño museo encontró una serie de pinturas.
Y las cartas del que regresa es como él, que había renegado del lenguaje en las famosas cartas del Orchandós, porque era incapaz de reflejar los estados del alma y las sensaciones y las experiencias del humano, él había renegado del lenguaje, en estas cartas del que regresa recupera la fe. Y esas descripciones de unos cuadros que para él eran desconocidos en ese momento, incluso el artista no era muy conocido porque acababa de pegarse un tiro en la cabeza, ya saben quién, ¿no? Y que le dijo a su hermano en una carta que se había dejado aquí, ¿qué más puedo hacer? Vincent van Gogh. Entonces, esas cartas del que regresa de Hugo von Hofmannsthal, donde relata los colores y las formas de una naturaleza primitiva, que ya era más naturaleza, la de los cuadros, que la de la propia naturaleza, porque nosotros necesitamos la representación y la memoria para ver, conocer y experimentar. Entonces, esa transformación que sufrió Hugo von Hofmannsthal después de ver los cuadros de Van Gogh, a mí me dio una pista. Cómo recuperar cierta vinculación anímica, existencial, de conocimiento y de comunicación con la naturaleza, pues a través del arte, a través de la pintura. La pintura como vector metabólico del devenir de las culturas, y como en las islas además la pintura salva el paisaje, porque es la manufactura humana en la cual podemos volver a creer, ¿no? Entonces, pues un poco esa es la perspectiva profunda de mi búsqueda a través de la escritura poética sobre pintura. Entonces, bueno, leo, por ejemplo, el cuadro Densidad, que está dedicado a Manuel Millares, el poema. Todas las pinturas son con título, ¿no? Todos tienen su título. Y este se titula Densidad y es a Manuel Millares, ¿no? Está en la última parte del libro y dice: como el vaso perlado de frío del interior de una sandía tiene la misma densidad de un panal lleno de abejas, dijiste, que solamente la fe de la alegría de vivir hace el resto del colofón de la forma de las ideas y la materia del color. Entonces apresúrate, no dejes para el final la llanura del nervio que todo lo amansa en el paisaje de ti mismo. Las flores también padecen la catástrofe cotidiana de los elefantes que sucumben sin nadie que los vea. Por eso hay en el aire un dolor de estrellas que dejaron de ser. Nadie puede evitar la carantoña del basilisco de la muerte. Ahí está el valor de la medida entre la sandía y el panal, dijiste, con el pincel húmedo de raíces y playa. Todas las burbujas explotan desde el borde inefable de la perfección. Y bueno, y algunos poquitos que son un poco más breves, que son justamente de cuadros con topónimos volcánicos. Por ejemplo... Tendré que, de todas formas, tendrás que escribir algo sobre Jaime Millares también, porque te sí, va a... Sí, de hecho tengo un proyecto que es sobre pintoras. Tengo un proyecto sobre pintoras y además allá en México la figura de Leonora Carrington, de Remedios Varo, ¿sabes? De otras artistas que formaron parte de la ruptura, siempre me llamaron mucho la atención. Y a mis alumnos y alumnas allá en México siempre intento también darles esa perspectiva de género tan necesaria. De hecho, y ya continúo para finalizar leyendo estos pequeños versos dedicados a Femés o a Famara, para mí fue muy importante la experiencia de la Universidad de La Laguna porque tuve muchas profesoras postfeministas, ¿no? Y para mí fue vital también comprender la necesidad de la lucha feminista y del compromiso del hombre por una sociedad más justa, porque además creo que a mí me resulta vergonzoso muchas veces mi condición varonil cuando veo tantas atrocidades, ¿no? Imagínense, ya solo decirles que 2666 de Roberto Bolaño es un gran libro de homenaje a todas las mujeres mexicanas, ¿no? Asesinadas de forma fatal, y siempre se asesina de forma fatal. Y entonces, pues mi compromiso pues, es el de muchos hombres, ¿no? que vemos además en la micropolítica, ¿no? de la vida cotidiana. Por ejemplo, los trastes en casa los frego yo, pero además se lo digo mucho a mi suegra, ¿no? Que se enfada, ¿no? Me dice, ¿pero qué? No, yo lo hago. No, digo, en un radio de kilómetros cuadrados no hay ni un solo hombre aquí mojándose las manos. Digo, aquí los cacharros los friego yo, ¿no? Pero por una razón política, ¿no? De resistencia y de
de resistencia y de micropolíticas antifascistas, ¿no? Porque la vida está organizada de tal modo, patriarcal, capitalista, neoliberal, y todo tiene una estructura política y todo está organizado para seguir manteniendo esa lógica de predominio, ¿no? Y es terrible. Incluso, bueno, tal vez estos artistas, ¿no? Como Sobel o como el propio César Manrique, ¿no? Que eran gays. También yo creo que hay también una motivación, ¿no? Son artistas que tenían una sexualidad distinta, ¿no? Y a lo mejor yo soy heterosexual, pero soy absolutamente favorecedor de todas las diferencias, ¿no? Famara, el nombre secreto del silencio, en el sol de la luna de Famara, el agua vuelve al agua, atardece de principio el origen. Femés, el cuerpo de la espiral, antes de ser toda la sombra del cuébano solar, a un solo lado de la mañana, el blanco después. Tinecheire, esta luz sola, en la víspera de las palmas, la malvasía corona un espejo boreal abierto del fin. Llega a la roca el silencio y la huella. Tinguatón, la dodecafonía azul del oleaje, siembra la ausencia por este mar, el mismo destino de un grano de arena. Desde la altura, el calor líquido llueve adentro, el cráter amanece. Y concluyo. So, una roca axial silba la esperanza del catalejo antes de la temperatura ecuestre de la aurora. La ceniza abre a la puerta una nube final. Timanfaya, la verdad del fuego nunca se nombra. Este rojo permanece del cometa, cielo de volcán. Muchísimas gracias, Samir. Claro, es que además te has ido a los volcanes y ahí ya se nos activa a todas y a todos esas figuras, ¿no? Con las que convivimos y que a veces también olvidamos, así que está bien lo de los cuadros. Yo supongo que querrán preguntar y basta levantar la manita, que creo que se les lleva un micrófono, y si no, yo les llevo o sea que no hay problema. Aprovechen que habitualmente esto no es posible, ¿no? Tantos Sí, kilómetros de distancia veces, y no. 6 horas de diferencia. Siempre que llamo a Canarias o algo, me dicen, no se oye. Dices que llamas de México y te imaginan, al lado de una cornucopia, ¿no? Y de una cabina de teléfonos rota, balaceada, ¿no? Y música de western detrás, ¿no? Paisajes absolutamente bolañescos. En fin. Hola. Cecilia, muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, enhorabuena por el libro. Gracias. Yo lo que te quería preguntar, como se ha hablado tanto de añoranza y de nostalgia, ¿hasta qué punto esa nostalgia te condiciona a la hora de enfrentarte? Porque realmente yo creo que lo que tú haces es dialogar con el cuadro, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta qué punto se condiciona esa añoranza con el diálogo? Y si hay cuadros en el que realmente rechazas porque no te dicen nada, porque no te... ¿sabes? Porque puede haberlo, ¿no? Sí, gracias Cecilia. Pues fíjate que yo creo que en este proceso de escritura sobre pintura, realmente a quien miro es a mí mismo, en el fondo. Porque interpretaciones sobre una pintura pueden haber millones. Y esa es la riqueza, ¿no? Democrática de la experiencia estética. Pero la singularidad de una voz necesita de cierta interioridad manifiesta. Entonces yo creo que lo que se busca en los cuadros, en los diálogos con la pintura, es escribirme a mí y que mi voz de algún modo florezca, pero no con una perspectiva egolátrica, porque casi nunca además en mis libros pocas veces hablo de mí mismo. Yo escapo mucho de esa estandarización del yo, ¿no? Aunque tengo algunos sobre viajes, que también son experiencias de mi yo, ¿no? Pero escribir sobre pintura es un modo de crear un espacio otro de diálogo, de vida. Y por eso
me gusta mucho una referencia que hace John Berger en una entrevista que le hacen antes de morir, que dice, ¿qué es la belleza?, ¿no? Se pregunta John Berger. Y entonces dice que siempre imaginamos a la belleza mirándola. Dice, cuando de lo que se trata es de la experiencia de que nos miren. La belleza es también la experiencia de ser vistos, de ser reconocidos, de participar en un momento instantáneo de la eternidad, de esa representación, ¿no? Y por eso también creo que, como pasaba en Le Grand Voyage de los escritores y artistas que iban buscando las ruinas, ¿no?, en el siglo XIX a Italia, creo que el arte sigue siendo un sostén de la humanidad y que dialogar con sus formas, con sus estructuras, con sus representaciones, hace que permanezca la humanidad. Porque sí creo que las teorías recientes, ¿no?, de lo poshumano, de la hibridez tecnológica, de la irrupción de un futuro tecnocrático, absolutista, sí creo que tienen un grado de certeza, ¿no? Y por eso me resulta apabullante ver cómo la gente visita los museos con los celulares, veo a los niños jugando con las consolas, ¿no? Todos nosotros con los celulares en la mano todo el día comunicándonos o hipercomunicándonos, que no es lo mismo que comunicarse. Entonces, ¿y qué pasa con el diálogo con uno mismo? ¿Qué pasa con nuestra propia voz? ¿Qué pasa con los silencios necesarios de la reflexión, de la hondura, de la intimidad? ¿Cómo salvaguardar esos momentos auráticos, ¿no?, que a lo mejor antes permanecían pues, en la mirada al acantilado, ¿no?, o en la mirada al horizonte, o en la mirada a una catedral, o en la mirada al rostro del amante, ¿no? Pero hoy en día pues, se hace complicado todo esto. Y de algún modo pues, esas pinturas son un detonante para la escritura y un modo de escribirnos a nosotros mismos. Por eso me gusta mucho la pluralidad que contiene, ¿no?, que no es la exclusiva de escribir un poema sobre una pintura, sino que todos debemos o podemos participar de ese diálogo con la belleza, porque además la vida humana, no sé, a lo mejor tengo una herencia vinculada a la filosofía que es inherente, ¿no?, por los estudios, decía Aristóteles, ¿no?, o sea, el cultivo de la virtud en la ciudadanía está en la participación de esa camaradería, ¿no?, de virtudes que se encuentran. Entonces encuentro en la amistad con el arte, en la amistad con nuestros congéneres, el único modo de realización humana. O sea, no podemos ser felices si no compartimos algo de esa felicidad. Entonces, pues, si ahora vas al Guggenheim, como fui yo en Nueva York, pues necesito contar lo que vi de esos cuadros, pues los escribo y los comparto a través de la escritura con quien lo desee, ¿no? Y creo que ahí hay un detonante interesante de búsqueda y de diálogo que de algún modo puede configurar pues, un discurso y una autoría. Y yo defiendo además la idea de la necesidad pues soy muy defensor de las vanguardias en Canarias, ¿no? Y ahí pues hubo siempre El hombre en función del paisaje de Pedro García Cabrera, está pues todo lo que fue el Manifiesto del Hierro en el 76, de Toni Gallardo, Martín Chirino, que defendían la idea de la cultura para las clases populares y de una identidad europea, americana y africana, tricontinental. Y me identifico mucho pues, con esa identidad canaria universalista que tiene en su devenir histórico, pues, en sus manifestaciones artísticas, desde la Cueva Pintada de Gatlar hasta Juan Hidalgo, ¿no? Desde Bartolomé Carrasco de Figueroa y sus esdrújulos hasta Alonso Quesada, ¿no? o Rafael Arozarena. Entonces creo que tenemos una identidad plural, tricontinental, con una capacidad de universalización maravillosa, y creo que escribir y pintar y seguir produciendo obra, por ejemplo, aquí en los museos, ¿no?, por parte del tejido artístico y creativo de las islas, es lo que nos va a sostener ante los nuevos desafíos de unas democracias más participativas, más vinculadas a la armonía con la naturaleza, más favorecedoras de la redistribución de la riqueza, donde nos podamos tener una relación con nuestro entorno geográfico saludable y necesario, porque estamos de espaldas a la Macaronesia, estamos de espaldas
a toda la fachada noroeste africana, ¿no? Desde Guinea Ecuatorial, que hablan español, que tiene una literatura fabulosa, un arte, no conocemos nada, todo lo que es la cultura saharaui, berebera, masí, que además son movimientos sociales que están reivindicando la democracia en Marruecos, ¿no? Y en todo el Magreb, desde la cultura y desde los reclamos de madurez política de la sociedad berebere, que es mayoritaria, ¿no? en ese campo geográfico. Incluso hay berberofonía en toda Europa y nosotros no sabemos todavía lo que significa tacoronte, o estamos como omnibulados, ¿no? en una historia oficial que no va a resolver los desafíos actuales, porque además lo he dicho en otros lugares, ¿no? Tenemos las plantas de residuos sólidos ya tupidas, tenemos una situación de pobreza moderada en una gran cantidad de población. Yo he llegado después de 5 años fuera y me he visto muchísimos centros comerciales nuevos que están hipotecando el desarrollo y la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía, con unas cestas de la compra disparatadas. La movilidad en la isla es hiperespeculativa. 1 euro si te subes a un medio de locomoción. ¿De qué me estás hablando? En México, que hay diferencias, ¿no? Vale 5 pesos subirte al metro. Entonces, me he dado cuenta de que a la ciudadanía canaria le están arrebatando el futuro. Nos están arrebatando el futuro. Con un discurso neoliberal, capitalista, absolutamente desvinculado de la realidad cotidiana de la ciudadanía, ¿no? Y eso me enoja muchísimo porque, como el comienzo de esta plática, en los diálogos de escritura, pues yo desperté a la vida gracias a que José Luis Escotado me contó la batalla del Ebro en una clase de filosofía. Yo no tenía ni idea de la guerra civil ni de dónde venimos, y gracias a ese tipo de cosas pues uno despierta, ¿no? Y te das cuenta pues de figuras como José Saramago, ¿no? Que escribió su obra en Lanzarote, o Ignacio Aldecoa, ¿no? Que contaba la vida de los pescadores en la Graciosa, y te das cuenta de que la literatura y el arte en el fondo son salvoconductos de lo humano. Es nuestra forma esencial de manifestación y de representación, y necesitamos la literatura y necesitamos el arte como se necesita una hoguera para hacer comida, o un hogar para tener una familia, ¿no? Y por eso pues el compromiso de estos años ha ido por ahí. Me alejé de la política oficial por una cuestión de conciencia de que implica unos procedimientos convencionales que no eran para mí pues llevaderos, ¿no? Y bueno, pues últimamente intento no tener celular. Eso provoca muchos malestares en casa, ¿no? Porque no se me localiza fácil. Y bueno, pues todos estos años de militancia cultural pues siempre han sido de generosidad. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Con el Encuentro Internacional de Literatura Tres Orillas en 10 años, pues yo nunca pedí ni un céntimo, nunca jamás. Para mí era solo pues hoteles y vuelos para los poetas, ¿no? Y así pues pudimos contar con la presencia de gente como Itán Alberti, como Kirmen Uribe, como Joan Bello, como muchos otros autores y autoras que también pasaron por la librería de mujeres. Ahora hay otros proyectos, hay otras experiencias, y yo me encuentro muy satisfecho con esa singladura, que creo que al fin de cuentas es lo que me va a hacer feliz, ¿no? La memoria de esos encuentros como este aquí enmascarado, ¿no? Ahora todos somos zapatistas. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Podemos intentarlo tal vez desde aquí. ¿Se me oye bien? Sí, señor. Muchas gracias. Primero, lo que quiero expresar es el agradecimiento por oír un discurso humanista, un discurso que va a las personas reales y que las estructuras tienen que estar hechas por y para las personas, no la estructura en sí misma. Y después, por ser breve, quería 2 preguntas sobre su opinión. Una de ellas sería la opinión que está usted manifestando sobre, digamos, la lucha antifascista o contra el liberalismo capitalista. Parecen malos tiempos, ¿no cree? Me gustaría que me dijese un poco cómo lo ve, porque la ascensión de los nuevos fascismos es imparable, o así se ve, a pesar de que Trump ya no esté. Y la otra pregunta es mucho más local. Me ha parecido que usted de alguna manera proviene del macizo de Anaga
Y me gustaría saber cómo recuerda a Naga y cómo la ve hoy. Si la evolución es como positiva o realmente... Muchas gracias. Gracias, señor. ¿Cuál es su nombre, si es tan amable? Pablo. Don Pablo, muchas gracias. Pues fíjese que allá en México el asunto sobre el antifascismo está muy vigente. Visité la tumba de Luis Cernuda en el Panteón de Ciudad de México y he estado en lugares como el Ateneo Español de México, fundado y creado por el exilio republicano español, ¿no? Entonces, allá en México se vive mucho todavía pues, esa presencia, ¿no? del patrimonio y de la herencia del exilio republicano español, y parece que la guerra fue ayer. Entonces, pues esa lucha cotidiana, necesaria, se traduce hoy pues, en muchos compromisos, ¿no? con el desarrollo sostenible, con la igualdad de género. Yo provengo del discurso de las revueltas estudiantiles. Por ejemplo, allá en México tuve la suerte de presenciar un congreso que fue hace unos años del 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Incluso hice una ponencia hablando de los movimientos estudiantiles canarios y conté pues, la experiencia del asesinato de Javier Fernández Quesada, que fue un símbolo de la democracia, etcétera. Y bueno, y vuelves a mirar los datos y las estadísticas, por ejemplo, en México, ¿no? De la gravedad de la situación, como la de la desaparición de los 43 normalistas, ¿no? Entonces te das cuenta de que la lucha antifascista, anti cualquier manifestación dictatorial, de barbarie, de imposición, de injusticia, está a la orden del día. Y bueno, pues hay numerosas formas de comprometerse en el archipiélago o en cualquier otro lugar del mundo. Y además también creo que hay una deuda histórica, ¿no? Con la República Española. Creo que la Guerra Civil fue un episodio de la conflagración mundial, fue un antecedente. Fíjense que el bando nacional tuvo gasolina gratis, ¿no? De los Estados Unidos, porque en verdad ¿qué guerra hubo? Lo que hubo fue una hiperfinanciación del bando de la derecha, y el bando de la izquierda se defendió como pudo a capa y espada y encima con problemas internos, ¿no? Entonces, si fuera un partido de fútbol, ahí lo que hubo fue una goleada con manipulación del árbitro incluida, ¿no? Entonces, la memoria histórica me parece fundamental. Creo que en el sistema educativo es donde se va a decidir también qué tipo de mundo vamos a tener en el futuro, y por eso creo que sigue siendo necesario seguir hablando de la batalla del Ebro, seguir hablando de las mujeres mexicanas, seguir hablando de cualquier cosa, porque todo es política, en el fondo, ¿no? Y sobre el tema de Anaga, pues mire, mis abuelos son de Afur y de Tabor, ¿no? Mis bisabuelos también. Ya la parte árabe pues viene de otros lares, aunque mi padre dice muchas veces que no es árabe, que es fenicio, ¿no? Entonces, pues me hablaban mis parientes de mis bisabuelos, ¿no? Por ejemplo, la bisabuela peregrina, ¿no? Que fumaba cachimba y que andaba descalza, ¿no? Y que vivía en una cueva, ¿no? En una casa cueva que tenemos allí en Afur. Entonces, creo que como muchos canarios, en ese lazo fraternal y familiar encontramos pues la huella, ¿no? De la sociedad canaria antigua. Y yo no creo en genocidios, creo que hubo un mestizaje, una sinergia. El propio Torriani lo decía, ¿no? Ya conquistada Gran Canaria, decía que había más de 10.000 fuegos en las faldas de la ciudad de Gáldar, ¿no? La ciudad del Guanarteme y de las Guayarminas. Entonces yo no creo en ningún exterminio, lo que hubo fue un mestizaje, hubo un metabolismo muy acelerado. Además, fíjense que desde el momento en el que se lanzó al vacío Ventejuí, en Gran Canaria, ¿no? Hasta el momento en el que Bartolomé Cairasco de Figueroa escribe la Comedia del Recibimiento, hay el mismo tiempo entre el asesinato de Lorca y el nuestro. Y en ese tiempo de 80 años se constituyó una ciudad renacentista y la primera de América, ¿no? Las primeras ciudades americanas o del Nuevo Mundo eran La Laguna y Las Palmas, ¿no? Entonces fíjense qué proceso civilizatorio más insospechado y poco comprendido, ¿no? De que son 5 siglos, son a lo mejor 6, 7 generaciones, y que muchos canarios pues tienen procedencia guanche. Eso es ineludible, además por las propias universidades ya han hecho estudios de genética, ¿no? Incluso los propios aborígenes canarios provenían del norte de África. Entonces hablamos de unos nativos que ya venían de otro territorio. Entonces por eso creo que la predestinación geográfica del archipiélago
es universal, ¿no? Y esa soledad que he visto en muchos indígenas mexicanos, ¿no? Tengo, pues, por delante de mi casa pasan todos los días familias huicholes o ciudadanos tepehuanos que andan, pues, vendiendo alguna artesanía, y a veces los miro y comprendo, ¿no? Digo, mira, como en Canarias hace 500 años, ¿no? Andan por aquí intentando sobrevivir ausentes, ¿no? Incluso Abreu y Galindo creo que decía, ¿no?, que los aborígenes canarios no hablan de lo suyo para que no les tengan por menos. Entonces nos hemos ido abandonando nosotros mismos en un proceso de civilización, y creo que, pues, alejándonos de cualquier romanticismo que hereda el discurso de lo puro, de lo autóctono del pasado, creo que es el momento de reivindicar la multiculturalidad de las islas y nuestra propia identidad, que proviene de un mestizaje maravilloso, pero que conserva el lado aborigen sin lugar a dudas, porque además son los primeros habitantes de las islas y fueron quienes sufrieron además la embestida de un proceso cruel, ¿no? Que eran las razias piráticas, que era el tráfico de esclavos. Entonces ahí están los derechos humanos, ahí está la empatía de nuestra propia condición como seres vivientes. Y yo cuando miro una momia guanche en un museo, pues veo un ancestro. Yo veo las cuevas y pienso, aquí también hubo amor, aquí también hubo dolor, aquí también hubo deseos, ¿no? No eran habitantes de cavernas que hacían ruidos guturales, ¿no?, como a veces se pinta, ¿no? Eran seres que tenían cosmovisión, tenían religión, tenían escritura jeroglífica, lírico berebere, pero que están en un proceso de desarrollo exponencial, ¿no?, de su cultura. Y bueno, pues si luego me preguntan por España, yo respondo, ¿no? Como dice Antonio Machado, hay que ser español para poder decir lo que hay que decir contra España. Entonces, pues sí, asumo también mi pertenencia a la ciudadanía española, en este caso, pues desde mi mexicanidad, y quiero una España multicultural, donde haya de hecho la diferencia, donde los pueblos tengan su propia soberanía, su propia interdependencia, y donde haya una convivencia pacífica, cívica, sensata y razonable, como estaba en los procesos de la Segunda República, donde se iba de camino a la autodeterminación de las nacionalidades históricas y donde Canarias iba a tener un papel providencial en el siglo XX, y al final acabamos bajo una dictadura lapidaria de 50 años, ¿no?, que lanzaron a Domingo López Torres al mar y acallaron las voces más rebeldes, como hace 500 años, y la historia pues se repite. Entonces, tomando conciencia de todo esto, qué maravilla este museo, qué maravilla la librería de mujeres, qué maravilla que se encuentren ustedes aquí, porque se dan espacios de confluencia política, vivencial, donde uno puede contar sus quereres y sus maguas, y hay otros y otra que nos mira, que nos comprende, y donde se da una interlocución fundamental, ¿no? Esto es un tagoror, esto es un ágora. De verdad, muchas gracias, Izaskun, por este espacio, y no sé si quieren plantear algo más o nos despedimos. Bueno, parece que es la hora de la despedida. Yo esta vez no lo dije al principio, pero aprovecho tus palabras finales para darle las gracias a los representantes y las representantes de este espacio, de la TEA, como voy a dar en llamarlo, porque parece que no podemos decir el TEA, o sí podemos, porque yo lo digo, pero bueno. La TEA me gusta porque además se supone que no arde, o estar ahí como a punto de arder me parece culturalmente también muy interesante. Pero ahora en serio, muchísimas gracias, porque hace ya más de un año que nos vienen prestando este espacio que, como bien dicen las personas que lo dirigen, pretende ser de la ciudadanía, porque los museos y los espacios públicos son exactamente, o deben ser, espacios públicos, pero bueno, eso en otros tiempos hubiera sido impensable, y gracias en ese sentido de nuevo a Gilberto, a Estefi, a todo el personal de sala, a Emilio Ramal, porque coincide con nuestra idea, Samir, de que lo que es público es para todo el mundo, y para que vengan chicos y chicas y personas de todos los barrios y lugares a ver exposiciones, a escuchar charlas, porque ese es el sentido de lo público, ¿no? Entonces, muchas gracias
de nuevo en el TEA y por supuesto, Samir, muchas gracias por tus locuras de viajes y venirte de Lanzarote y por tus proyectos. Encantado, muchas gracias, igualmente.